¿Alguna vez usted ha tenido un dolor en la espalda baja que usted se mueve un poquito y de una vez ya usted es un martirio porque hay un dolor muy exacerbado, muy latente allí? A veces puede ser producto de un mal movimiento, pero en otras ocasiones esto podría representar algo de mayor cuidado. Y si se extiende por meses, estamos hablando ya de una lumbalgia crónica que hay que tratarla diferente. Don Eduardo Huertas es neurocirujano, usted ya lo conoce al doctor y está con nosotros para explicarnos cuándo ya un dolor en la espalda baja tiene que llamarnos la atención y debemos buscar ayuda médica para tener un tratamiento mucho más preciso. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en la casa. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Doctor, hablar de espalda baja, quisiera como que usted nos ubique primero para que toda la gente en casa diga, yo estoy teniendo un dolor allí. ¿En dónde estamos hablando? ¿En qué parte de la espalda? La región lumbar, conocida como la zona lumbar o espalda baja, está ubicada entre las caderas, en los bordes de las caderas y donde empiezan las costillas. Son 5 vértebras lumbares, como vemos en este modelo. Esas 5 vértebras lumbares conforman la columna lumbar baja. ¿Todo dolor ya en la espalda baja responde a una lumbalgia, doctor? No todo dolor es necesariamente por la columna, porque pueden haber dolores referidos de problemas de infecciones urinarias y otros tipos de lesiones intraabdominales, lo que se llama retroperitoneal, es decir, la parte de atrás del abdomen. Pero la gran mayoría de los dolores lumbares, como se ven en la gráfica, son precisamente originados en la columna lumbar baja. ¿Cuándo ya estamos hablando de una lumbalgia? ¿Siempre es necesario el diagnóstico? Lumbalgia quiere decir dolor lumbar. Algia es dolor lumbar, lumbo de la zona lumbar. Eso quiere decir nada más dolor, no es un diagnóstico como tal, es simple y sencillamente un síntoma. Y lo que tenemos que hacer es investigar cuál es el origen para darle el tratamiento correcto y correspondiente. Y sobre todo si le agregamos un apellido que es crónico, doctor, lumbalgia crónica. Okay. La lumbalgia crónica, hay muchas definiciones sobre qué es lumbalgia crónica y qué no. En términos generales, nosotros decimos que una lumbalgia se torna crónica cuando ya tiene más de 6 semanas de estarse presentando de forma regular o intermitente, pero de una manera continua. Entonces estas se conocen como crónicas, es decir, una lumbalgia que ya tardó mucho tiempo, que ya tiene mucho tiempo. Haya o no haya sido tratada, lo importante es que el dolor persiste. Y estas son lumbalgias que se deben de investigar sin ninguna duda, deben de estudiarse. ¿Qué síntomas experimenta el paciente, doctor? Dolor. La gran mayoría de los pacientes lo que sienten es dolor en la región lumbar. Y hay de muchos tipos. Puede ser al ejercicio, al moverme, al hacer oficios domésticos, puedo tener dolor. O puede ser que simple y sencillamente tenga dolor si estoy en la oficina sentado por largas horas. O lo que es aún peor, el dolor lumbar en la noche, que no me deja descansar, no me deja reponerme apropiadamente, que esto tiene repercusiones importantes en todo el organismo porque uno necesita descansar. Qué bien que usted lo menciona, doctor, porque también quería preguntarle si un mal dormir, una mala posición corporal a la hora de dormir podría también producir una lumbalgia crónica. No hay nada peor que dormir boca abajo. Eso definitivamente afecta a la columna lumbar, o dormir en un colchón malo. Es mejor dormir en el piso sobre una cobija, si es el caso, que dormir sobre un colchón suave, blando, que más bien se hunde porque la columna está forzada y entonces empieza a doler la espalda. Sé que esta pregunta que le voy a hacer responde también, es una respuesta amplia porque hablar de causas de lumbalgia crónica, doctor, son muchas. Hay que desglosarlo, pero usted se encargó de enlistarnos las principales. Vamos a colocar una gráfica también donde explicamos un poquito sobre las principales causas y usted nos va hablando. Creo que hay una que se llama estenosis, doctor. Hay muchísimas razones para lumbalgia y yéndonos exclusivamente a columna, si vamos precisamente a hablar de columna, aquí lo que estamos viendo es resonancias magnéticas de pacientes con lumbalgia, que ya tenían lumbalgias crónicas y necesitábamos saber qué estaban pasando. Y aquí lo que estamos viendo en la imagen de arriba, en las 3 imágenes de arriba, son vistas de lado, de frente y transversal de la columna lumbar en la resonancia, en ambos, tanto arriba como abajo, pero son 2 casos diferentes. En el caso de arriba lo que tenemos es una estenosis, una estrechez con una hernia contenida de la columna lumbar hacia el lado izquierdo donde vemos la flecha. Eso produce dolor lumbar que cuando se agrava puede dar ciática. Y esa es una señal de alarma. Lumbalgia asociada a ciática debe de ser vista. Y en la imagen de abajo, donde vemos la flecha amarilla a la izquierda, abajo, lo que estamos viendo es una hernia franca, ya es un fragmento, un pedazo que se salió y esto ya incluso puede requerir cirugía o algún tipo de procedimiento para resolver esa hernia. Es decir, hay montones de diferentes variantes. Yo lo que quiero es inspirar a la gente a no tratar de autodiagnosticarse y de acudir al médico.
¿Esta ilustración a qué se refiere, doctor? Bueno, lo que quería mostrarles aquí es el problema número uno de la columna lumbar hoy por hoy en nuestra sociedad es el acúmulo de grasa y es la obesidad crónica rampante que estamos experimentando en nuestra sociedad. Lo que tenemos aquí es una paciente, esto es una paciente con una estructura de 1,60 m, pero que está pesando 90 kilos. Y lo amarillo es grasa, grasa subcutánea, y vea la enorme cantidad de grasa intraabdominal. Se ve todo amarillo prácticamente. Sí. Y esa grasa intraabdominal, primero, es muy tóxica, es muy proinflamatoria, inflama y lesiona articulaciones, lesiona las articulaciones de la columna y lesiona las articulaciones de todo el cuerpo, sí. Y además daña la columna lumbar y produce mucho dolor por la presión mecánica que le ofrece el estar un abdomen protruido, lo que hace es jalar la columna lumbar y producir más daño. Le comprendo. En esta otra ilustración que aquí estamos viendo otras causas completamente diferentes de lumbalgia. En la paciente de arriba es un paciente que tiene una listesis, es decir, la cuarta vértebra se está corriendo hacia adelante. Si vemos la imagen de la izquierda de arriba, vemos la vértebra corrida. Ahí se ven las flechas donde la vértebra se corrió hacia adelante. Y eso produce una estrechez tremenda, inflamación de las articulaciones. En la vista transversal a la derecha se ven las articulaciones blancas, totalmente como dos cejas prácticamente blancas. Esas son las articulaciones muy inflamadas y se estrecha el canal por donde van los nervios. Esto produce dolor lumbar y de nuevo, cuando avanza, casi siempre se asocia a ciática también a través del tiempo. No necesariamente en un mes ni en 2 meses, puede ser en años que se empiece a asociar a ciática. Doctor, yo le entiendo muy bien ahorita que usted explicaba que este acúmulo de grasa puede ser uno de los principales detonantes, pero ahora veíamos esta estenosis, esta hernia que se estaba produciendo allí. La pregunta es, ¿qué puede generar esto? Que haya una hernia, que haya esta forma irregular en la columna. Hay muchas razones de por qué se deteriora un disco y vaya a producir tanto un desplazamiento de la vértebra como una hernia de disco. Pero una razón muy importante es el sedentarismo que estamos viviendo. La vida citadina es extremadamente sedentaria y entonces perdemos mucho músculo. Ahora estamos viendo una pérdida de músculo importante en la gran mayoría de la población de más de 40 años porque somos muy sedentarios. La semana tiene 168 horas y no le dedicamos ni siquiera 4 horas al cuerpo, que eso es un 2% del tiempo de una semana. Y eso lleva a las articulaciones a mucha sobrecarga mecánica. Y fíjese que cada kilo de sobrepeso, de grasa que tengamos, no de sobrepeso porque el sobrepeso puede ser músculo y eso es bueno, pero cada kilo de grasa extra representan 10 kilos de presión sobre la columna. Y el promedio de nuestra población anda entre 15 y 20 kilos de sobrepeso. Tengo pacientes con 40, 45 y 50 kilos de grasa corporal de sobrepeso. Hagan números. Sí, 150 kilos en promedio de presión. De presión sobre la columna, con cada movimiento, con cada cosa que hacemos, esa es la presión que se está generando sobre la columna por esa sobrecarga. Porque hay que entender que la columna es una grúa que transmite todas las energías en múltiples direcciones para poder hacer cosas. Si yo levanto este vaso, el peso de este vaso es transmitido por mi brazo a través de la columna hacia el piso. Y si yo tengo 10 kilos de sobrepeso, cuando me inclino a ponerlo, esos 10 kilos representan 100 kilos de presión. Kilos de presión, no kilos de peso, sí, kilos de presión sobre la columna. Una gota no le hace un hueco a una piedra, pero una gota constantemente cayendo atraviesa cualquier piedra. Y este sobrepeso y músculos débiles está causando estragos en la población. Decía usted, don Eduardo, que incluso cuando irradiaba hacia la pierna, ya el paciente, este dolor lumbar, ya debía prestarle más atención. ¿Puede irradiar hacia otras extremidades, hacia otros músculos? ¿Puede afectar la lumbalgia? Columna lumbar no, porque los nervios van de arriba hacia abajo, entonces cuando tenemos una lesión lumbar, lo que vamos a tener son manifestaciones hacia las piernas usualmente. Muy raras veces hacia los genitales, pero puede ocurrir también porque los nervios van por el mismo canal. Cuando ya está muy estrecho, afecta los nervios de los genitales. Hacia arriba no se van a causar síntomas. Puede haber un poco de espasmo muscular que se traslada un poco hacia arriba, pero no hacia los brazos. Cuando ya tenemos síntomas en los brazos es porque muy probablemente tenemos problemas en columna cervical.
Pero columna lumbar tiende a quedarse en la cintura, un poco los músculos paralelos a la columna y hacia las piernas. ¿A qué edad ya es más frecuente que una persona sospeche de una lumbalgia crónica por un tipo de problema como este que usted me explica? Realmente lumbalgia crónica puede ocurrir a cualquier edad. Es decir, lumbalgia crónica significa que tengo más de 6 semanas de estar con lumbalgia. Podemos tener niños con lumbalgia porque tienen escoliosis o porque tienen otros tipos de lesiones, espina bífida, etcétera. Como eso que estamos viendo precisamente, doctor. Podemos tener, aquí lo que estamos viendo es una columna, estamos viendo los diferentes sectores de la columna. Está la columna torácica y la columna lumbar abajo. Podemos tener lumbalgia a cualquier edad. Es más frecuente después de los 40 años y de nuevo porque se empieza a perder masa muscular, porque estamos muy sedentarios, porque nos empezamos a engordar. Pero en términos generales a cualquier edad puede ocurrir. Tengo pacientes de 20, 30, 40 hasta 80 años. Ha mencionado usted varias veces la persona sedentaria. Es nuestro gran veneno. ¿Y una persona deportista también podría presentar una lumbalgia? Por supuesto, una persona deportista puede presentar lumbalgia e incluso los deportistas, casi todos han experimentado lumbalgia aguda, es decir, hacen un esfuerzo, el músculo se sobreforzó y sufren una lesión muscular que es pasajera, que se trata sintomáticamente y se resuelve sin ningún problema. Pero lumbalgia crónica en un deportista también debe ser investigada porque algo más puede estar ocurriendo en la columna. Hay muchísima gente corriendo que no debiera estarlo haciendo, porque correr le exige mucho a la columna, es un impacto muy importante y si tengo sobrepeso es un impacto aún más importante y tal vez genéticamente predispuesto y además estructuralmente predispuesto, simple y sencillamente voy a tener un desenlace malo. 9:19 de la mañana, don Eduardo Huertas es neurocirujano, estamos hablando de lumbalgia crónica, dolor en esa parte baja de la espalda, que como usted escuchaba el doctor puede responder a muchas causas, pero cuando ya se extiende a la pierna habría que pensar también en algo más serio, así que es importante que usted le preste atención a este tipo de síntomas. Háganos llegar su consulta al Facebook o al WhatsApp 6087-7777. Doctor, también quería preguntarle, porque cuando estaba haciendo la entrevista leí esto, posiblemente esté equivocado, usted es el especialista, las mujeres están más propensas a padecer de lumbalgia crónica. Las mujeres están más propensas a padecer de lumbalgia crónica y especialmente hablemos de la mujer costarricense, porque la mujer costarricense promedio está 10 kilos por encima del hombre de misma talla de sobrepeso. ¿Okay? Número 1. Número 2, el sedentarismo es más importante en mujeres, la pérdida de masa muscular es muchísimo más importante en mujeres. Y también la nutrición tiene un factor fundamental. Hay un estudio muy interesante, muy grande, multicéntrico, que demostró claramente que dejando de lado el sobrepeso, es decir, en pacientes sin sobrepeso, la comida chatarra produce lumbalgia. No sabemos por qué. Creemos que son algunos de los elementos en la comida. Está en investigación exactamente la causa, pero la comida chatarra produce lumbalgia, no solamente por sobrepeso, como dije, eliminando ese factor en la investigación. Y lo que tenemos en nuestra población femenina, tristemente, es un incremento del peso muy frecuentemente después de los 30 años, bajo excusa de que después de la maternidad nunca es imposible recuperar el peso, lo cual no es cierto. Entonces se quedan con sobrepeso que pronto conlleva obesidad y esto produce artrosis, lesión de las articulaciones, lesión de los discos y dolor crónico. Es interesante eso que usted dice porque uno piensa en sobrepeso y como uno lo ve como una causa muy posible de esta lumbalgia, pero cuando usted habla de una persona delgada que se alimenta con este tipo de comidas, también elimina por completo el mito de que solamente las personas con sobrepeso podrían padecerlo. Antes de que empezáramos la entrevista, te estaba mostrando estudios de análisis de composición corporal en un paciente, y este tipo de pacientes yo los llamo flacos gordos. Es decir, es una persona esbelta, pero que tienen un porcentaje de grasa corporal alto y un porcentaje de músculo muy, muy bajo. Entonces son flacos gordos, no tienen sobrepeso como tal, pero no es a base de músculo su peso. Entonces, ¿qué pasa? La columna está igualmente sobrecargada al no tener músculos que la sostengan con fuerza.
Y lo he dicho aquí anteriormente y quiero repetirlo, la columna es una estructura delicada, no es una estructura fuerte, es una estructura muy compleja, llena de articulaciones, nervios y muchas cosas que realmente la hacen delicada. Son los músculos lo que le da fuerza a la columna, son los que le permiten transmitir energías. Y ahí es donde estamos fallando. Eso es lo que yo trato de que la gente comprenda, de que yo diría que entre un 80 y un 90% de mis pacientes están con sobrepeso y es uno de los factores más importantes de su dolor espinal. Tanto que hace unas semanas tuve una paciente que se enojó conmigo. Ella me dijo, yo no vine a una consulta nutricional. Y yo le dije, correcto, pero su problema más importante son los 54 kilos de sobrepeso que usted tiene. Yo no puedo resolver una columna en una persona que tiene 54 kilos de sobrepeso sin atender el sobrepeso. Primero tenemos que atender eso. Y eso es lo que la gente tiene que comprender, que las personas con sobrepeso, que son la gran mayoría con lumbalgia, es lo primero que tienen que entender. Si la barriga la barriga está protruida, va a haber lumbalgia. Si estamos con barriga plana, nos va a ir muchísimo mejor. No quiere decir que no haya, pero es más fácil de resolver. Muy interesante. 9:23 de la mañana. Háganos llegar sus consultas. Después de la pausa vamos a hablar cuándo una lumbalgia crónica podría complicarse. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre lumbalgia crónica y una pregunta que le planteábamos al doctor antes de la pausa es ¿cuándo una lumbalgia crónica puede responder a enfermedades más serias? Ya el doctor nos hablaba de una posible hernia, sería una causa, pero ¿existen enfermedades también, doctor, que puedan detonar una lumbalgia crónica? Sí, hay muchísimas cosas que hay que tener en consideración. De nuevo, lumbalgia es un término general para dolor en la zona lumbar y no todo viene de columna. Hay muchísimos que vienen de columna, definitivamente la gran mayoría vienen de columna, pero por favor tengamos en consideración de que no debamos hacer autodiagnóstico, no nos metamos a Google para que nos diga qué tengo, sino que mejor acudamos al médico que evalúe qué tengo y si el dolor lumbar se ha vuelto un problema crónico, pues entonces acudir con el especialista si es de columna. A propósito, doctor, ¿cuál especialista atiende este tipo de patologías? Hay dos tipos de especialistas que nos dedicamos a columna, los neurocirujanos que nos dedicamos a columna, que tenemos subespecialidad en columna, o los ortopedistas que tienen subespecialidad en columna también, pueden dedicarse a este tipo de patología. Pero en general, neurocirugía con especialidad en columna ve problemas asociados como ciáticas y cosas de ese tipo también. Recuerde que la línea 6087-7777 es para que usted se grabe en un videíto, no para que nos haga una llamada. Entonces, lo que siempre decimos, ¿verdad? Usted se graba 30 segundos y nos envía su consulta, que en este tema me parece puede ser bastante útil para que el doctor, por si usted quiere mostrar alguna parte del tema que estamos hablando, entonces nos haga llegar el video y hacerlo más ilustrativo. De hecho, tenemos uno que nos está enviando una televidente. Vamos a colocarlo, doctor, porque ella nos está mostrando como su espalda. Claro. Entonces usted nos va a dar la característica de esta situación. ¿Lo tenemos, compañero? Sí. Muy buenos días, mi nombre es María. Yo quisiera decirle al doctor que sí, a mí a veces me da un dolorcito aquí, en esta parte de acá, de este lado, pero a veces me toco y me duele, a veces no. El dolor me da, unas veces sí, otras veces se me quita solo, pero el dolor yo pienso que lo que me duele es acá, porque me estripo y me duele, tengo como inflamado, pero aquí me irradia, en este huesito de la cadera, de este lado, seguramente me irradia, porque aquí como que me arde y muchas veces me molesta el dolor aquí, me molesta más el dolor aquí que aquí. Entonces yo quisiera saber si el doctor me puede ayudar. Gracias. Gracias a ustedes, María. Ok, hay muchas cosas a tener en consideración, pero veamos aquí en este modelo que quiero mostrarles, espero que lo podamos enfocar, no sé si de acá o de acá. Sí. Es importante ver este modelo de que la columna en sí tiene 5 discos, pero por detrás tiene 5 pares de articulaciones que se llaman articulaciones facetarias. Son estas pequeñas articulaciones a los lados, acá, 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 que se pueden inflamar por muchas razones, por razones mecánicas o por razones de otros tipos, enfermedades inflamatorias crónicas de muchos tipos. Si estas articulaciones se inflaman, e incluso intermitentemente, pero es que realmente nunca se han terminado de desinflamar, entonces va a haber dolor
en esa zona a la par, va a ser paralelo. Si usted se fijó en el video, el dolor era paralelo a la columna. Es muy sugestivo de una enfermedad inflamatoria articular. Esto se llama artrosis. Las artrosis facetarias, porque estas son las facetas, son inflamaciones crónicas que ocurren por una infinidad de razones. Habría que hacer como 5 conversaciones diferentes de las causas de esto, pero lo importante es que pueden ser tratadas, pueden ser manejadas. Obviamente es una mujer esbelta, me gustaría saber cuánto ejercicio está haciendo y qué tipo de ejercicio está haciendo, porque hay ciertos ejercicios que pueden desencadenar más bien más lumbalgia y otros que más bien los ayudan a reducirse. Yo invito a los televidentes que vean en nuestro Facebook Neuroespinal, tenemos una serie de ejercicios de fortalecimiento de la columna, pero que son al mismo tiempo seguros para la columna. Entonces son movimientos seguros que no van a producirles dolor, pero que les ayuda a proteger el dolor. Maggie Araya, doctor, es una televidente que está viendo la entrevista y dice: yo solo duermo boca abajo, padezco de mucho dolor de espalda y de cabeza. ¿Tiene algo que ver? Totalmente. Era justamente lo que estábamos hablando antes, de que el dormir boca abajo es de lo peor que podemos hacer para nuestra espalda. Para el dolor de cabeza hasta puede ser la razón de su dolor de cabeza, porque la columna cervical está siendo forzada para algún lado. No podemos dejarla al frente porque nos asfixiamos. Entonces está siendo forzada durante muchas horas. La columna lumbar se pandea mucho, se dobla mucho al estar boca abajo y entonces está siendo forzada y le va a estar doliendo. Mi recomendación es que cambie de posición a medio lado, incluso con algunas almohadas grandes uno puede dormir hasta medio abrazado para que no darse vuelta. O si es muy crónico, es muy difícil cambiar de posición, lo que he hecho en algunos de mis pacientes es pedirles que se cosan unas bolas de tenis viejas a una camiseta vieja al frente, para que cuando ellos se acuestan boca abajo o de medio lado, no estorban, pero cuando se duermen, si se dan vuelta boca abajo, las bolas son tan incómodas que la persona inmediatamente cambia de posición. Y funciona muy bien. Es un buen truco. Muy interesante. Es un buen truco para cambiar un hábito tan viejo. Sí. Pero funciona. Tati Miranda dice: mi esposo tiene alrededor de 7 meses con un dolor lumbar, ha sido tratado con 4 fisioterapeutas, se ha hecho placas, no aparece nada anormal según le dicen, pero sigue con dolor día y noche. Tiene 33 años, no tiene sobrepeso, no puede ni siquiera practicar deporte por el dolor que está presentando. Ya dice que 7 meses, doctor. Creo que es hora de consultar con un especialista, probablemente en columnas, si el dolor es de origen espinal. Ya ha ido con fisioterapeutas, ya le han hecho tratamientos, ya tiene 7 meses y lo está incapacitando. Esto es razón para consultar. Placas son solamente el inicio, radiografías simples son solamente el inicio del análisis de una columna. A veces tenemos que complementarlo con radiografías dinámicas para ver cómo se mueve la espalda. Recordemos que la columna es una estructura muy móvil y hay que verla en movimiento, no solo estática. Y también a veces debemos de complementarla con otros estudios, resonancia magnética, gamografías, TAC, etcétera, dependiendo. Hay que profundizar. Sí, correcto, hay que profundizar un poco más. Ya aprendimos, doctor, que lumbalgia es un nombre general ante algún dolor en esa zona de la espalda. Correcto. ¿Alguna lumbalgia le ha llevado a usted a ya recurrir a una cirugía para el paciente para aliviarle de esta lumbalgia crónica? Sí, por supuesto, con mucha frecuencia, a pesar del esfuerzo por evitar cirugías, algunos pacientes tienen lesiones tan importantes que hay que operarlos. Entonces, por ejemplo, la imagen que les mostré donde la vértebra se está corriendo, no se logra resolver a pesar de todo el trabajo del paciente, se adelgaza, hace ejercicio, etcétera, hace natación, que es el ejercicio que yo más recomiendo como primario, y no es suficiente. Entonces tenemos que resolver esa vértebra, realinear esa vértebra y fijarla para que deje de correrse. Verónica Trejos dice: hace varios años padezco de un dolor en la espalda baja, de la colita hacia arriba. No puedo dormir boca abajo porque le duele muchísimo más. Tiene 40 años. Ha tenido 4 hijos. Ella utilizó faja de presión que le ayuda un poco, pero ella no sabe si será contraindicado más bien utilizarla, doctor. ¿Cuál es su opinión? Las fajas lumbares son un arma de doble filo y raras veces las indico. Incluso las indico exclusivamente en pacientes después de procedimientos espinales, incluso inyecciones o cirugía espinal. La razón fundamental es porque la faja alivia mucho, es cierto, pero al mismo tiempo debilita mucho los músculos. Lo que queremos es crear una faja muscular alrededor de la columna para que eso le dé estabilidad constante. Y ella misma lo dice: no puede dormir boca abajo, que no debe dormir boca abajo, sin duda.
Pero un dolor tan crónico también debiera de ser investigado, porque tiene mucho tiempo estar con dolor, está limitada y simple y sencillamente no se ha llegado a un diagnóstico, no sabe cuál es la causa y hay que buscar la causa. Por otro lado, doctor, he visto también personas que tienen dolor en la zona que colocan una especie de calor y encuentran alivio. Hay muchos tipos de maniobras que incluso el fisioterapeuta puede realizar. Puede utilizar frío en dolor agudo. Cuando hay dolor agudo, el frío funciona muy bien. Calor funciona muy bien para relajar músculos y esto produce alivio. Masaje produce alivio. Muchas cosas producen alivio. Pero yo siempre insisto en que aliviar está muy bien, pero no debemos de utilizar analgésicos ni técnicas de aliviar sin resolver la causa. Es decir, hoy empiezo con dolor, está bien, puedo utilizar incluso analgésicos e incluso terapia física, pero si es persistente, tengo que encontrar la causa para darle tratamiento a la causa, no solamente al síntoma. Claro. Y ahí es donde se está fallando montones. Estamos medicando nada más al paciente sin buscar la causa de fondo y darle tratamiento específico. Dani es un televidente que tiene 45 años, nos está enviando un video y le vamos a atender. Dani, muy buenos días. Buenos días, Omar y al doctor Huertas. Mi nombre es Dani Parra, tengo 45 años y soy padeciente de un dolor muy fuerte a nivel de espalda baja, como dicen ustedes ahorita ahí en el reportaje, espalda lumbar baja. Tengo alrededor de 22 años de ser conductor de maquinaria pesada de autobuses y pues hace unos 5 más o menos el dolor pues me derrama, me corre, como decimos, por la pierna derecha. He acudido a atención médica en las clínicas de la Caja y lo único que me medican es vía inyectable a un antiinflamatorio y un analgésico. Sí me gustaría que el doctor me envíe algún tip para que me ayude a sobrellevar mi padecimiento. Buen día. Igual para usted, con todo gusto, Dani. Esto es un caso muy típico, muy típico, Omar. Primero, la posición sentada es una de las más exigentes de la columna lumbar baja. O sea, la columna lumbar en la región, especialmente en la parte baja, la columna lumbar está sometida a presiones enormes por estar sentados todo el día. Entonces, choferes, conductores de todo tipo y oficinistas sufren mucho de lumbalgia. Y la razón es por la sobrecarga mecánica por la posición sentada. Número uno. Número dos, me gustaría saber qué tipo de actividad física hace él y yo le recomendaría que si pudiera hacer natación por lo menos 2 o 3 veces por semana sería fantástico. Sé que ahora hay restricciones, sé que ahora es un poco difícil, pero un par de veces por semana le podría aliviar muchísimo. Pero aquí hay una señal de alerta, le está bajando el dolor hacia la pierna. Y entonces ya está hablando de que hay una compresión sobre el nervio, una de las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Y por eso es que le está bajando hacia la pierna. Entonces, si no le ponemos atención a esto o si esto persiste, es mejor verdaderamente acudir donde un especialista en columna, porque aquí nos está dando manifestaciones muy claras y muy evidentes. Amén de que no puede seguir utilizando antiinflamatorios de manera indiscriminada. Los antiinflamatorios crónicos, es decir, la utilización constante y frecuente de antiinflamatorios es peligrosa. Puede producir falla renal, puede producir daños en los riñones, puede producir sangrado digestivo, puede producir incremento de la presión arterial, puede producir infarto al miocardio. El uso crónico de antiinflamatorios. Y en términos generales, recordemos que no existe un medicamento que no tiene efectos secundarios. Entonces, la utilización crónica sin un diagnóstico real, sin una causa y sin un tratamiento a la causa. No se vale nada más decir tengo desgaste, lo cual es una palabra que yo personalmente odio porque no existe como tal. Lo que tengo es una artrosis con compresión del nervio y hay que tratar esa artrosis con compresión del nervio. Pero en el caso de él, mi tip número 1 es empiece a nadar si es posible. Número 1. Número 2, asegúrese de hacer algún tipo de actividad sin impacto, ejercicio físico sin impacto, que no salga a correr, que no salga a caminar como ejercicio, porque caminar no aporta nada a la columna y más bien le exige a la columna. Pesas, estamos hablando, doctor. Pesas, ligas, diferentes ejercicios que pueda hacer contra resistencia. Claro que sí, porque entre más ejercicio haga, y yo tengo pacientes que me dicen, vea doctor, pero yo trabajo pesado todo el día y usted me está mandando a hacer ejercicio. Yo sí, claro, porque para poder trabajar pesado usted tiene que estar acondicionado y fuerte. No se vale nada más llegar y pedirle al cuerpo sin darle nada de vuelta.
Gracias, doctor. Gracias por todas estas recomendaciones. Don Eduardo Huertas es neurocirujano. Coloco allí en pantalla de una vez los números de teléfono para que consulte con él, 2208-1211 y también un WhatsApp 8391-2111, 8391-2111. Don Eduardo, muchas gracias. Omar, un placer. Muchas gracias a ustedes. Feliz semana, doctor.